Bueno, buenos días. Quiero primero agradecer por la invitación. Para mí es realmente un honor estar aquí representando a Colombia a través de la Universidad Magdalena. Y bueno, hablando un poquito más de la universidad acerca del programa de odontología. El programa de odontología fue fundado en octubre del año 1999 y cuenta con un registro calificado a partir del año 2014. Consta de 10 semestres en modalidad presencial con un total de 167 créditos. El programa de odontología de la Universidad Magdalena presenta un enfoque de salud familiar y actualmente están ingresando entre 60 y 45 estudiantes aproximadamente por semestre y se están graduando aproximadamente 60 estudiantes por año. Soy egresada de esta institución del año 2010 y me especialicé en prostodoncia. Sin embargo, a lo largo de mi práctica clínica he tenido como un mayor enfoque en la odontología restaurativa y en la odontología estética, especialmente en la modulación de la resina compuesta, porque siempre he llevado en mi práctica clínica, he tratado de llevar una odontología mínimamente invasiva o no invasiva. Y bueno, para nadie es un secreto que la resina es el material de restauración más conservador y que al mismo tiempo puede brindar algunos beneficios estéticos y una estética excepcional. Entonces he tenido mucha afinidad con este material y hoy quiero hablar de carillas en resina técnica indirecta, ¿sí? Entonces quiero hablar un poco de esta técnica porque siempre en la práctica clínica hablamos de técnica directa y hacemos restauraciones en técnica directa. Sin embargo, algunos estudios han sugerido los beneficios que muestra la técnica indirecta, sobre todo cuando hablamos de propiedades mecánicas. Y a veces surge la duda de si podemos realizar este tipo de restauraciones de pronto en pacientes que puedan tener episodios bruxísticos, digamos que de leve a moderado. Entonces se ha venido desarrollando esta técnica y hoy quiero hablarles un poco de esto. Para hablar de restauraciones en el sector anterior, en esta presentación, en esta conferencia, considero importante tener en cuenta tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Principios estéticos y composición de la sonrisa, morfología dental, que me parece el aspecto más importante porque a veces nos enfocamos en la técnica de estratificación y realmente la forma y la morfología dental es lo más importante y es lo que también va a hacer que los tratamientos sean un poco más predecibles, ¿sí? Podemos realizar técnicas de estratificación y a veces podemos ver que no alcanzamos los resultados que queremos. Sin embargo, cuando estudiamos y tenemos un estudio más a fondo de la morfología dental, empezamos a tener una práctica más enfocada, porque de nada nos sirve hacer una técnica de estratificación por años, pero la práctica no es enfocada. Y por último, y no menos importante, el otro aspecto a tener en cuenta es el color. Bien, entonces, hablando un poco de la morfología dental, es importante conocer que la morfología dental la podemos encontrar como una anatomía primaria, anatomía secundaria, y algunos autores se refieren a los aspectos microscópicos en la superficie de los dientes como una anatomía terciaria. Cuando hablamos de anatomía primaria, hablamos básicamente de contornos del diente, hablamos de áreas y hablamos de perfiles. Cuando hablamos de anatomía secundaria, ya hablamos de todas aquellas características macroscópicas que vamos a encontrar en la superficie del diente y que se dan a partir de centros de calcificación en la forma como se ha desarrollado el diente, y vamos a encontrar unas elevaciones que se conocen como lóbulos y unas depresiones como unos surcos de desarrollo, ¿sí? Y en cuanto a la anatomía terciaria, vamos a encontrar esos aspectos microscópicos como unos caracteres verticales y otros horizontales, ¿sí? ¿Qué son esos aspectos microscópicos? Son todas esas irregularidades que vamos a encontrar en la superficie de los dientes y que se dan a partir de todos esos centros de calcificación, y vamos a encontrar líneas que son verticales y otras horizontales. Las verticales las vamos a encontrar, por ejemplo, en la zona cervical se van a observar las estrías o unos surcos, también en la zona media del diente los surcos secundarios, y también se puede observar el crack central, que es como producto de deformación del diente ante la demanda funcional.
Y en cuanto a esas características horizontales, vamos a observar surcos, el surco de imbricación. Podemos observar 2 o 3 que generalmente están en la zona cervical, algunas veces se van a encontrar en el tercio medio. Periquematíes, que son todas esas líneas horizontales muy marcadas en los dientes, pero que se van a observar más que todo en los pacientes jóvenes, ¿sí? Porque ya cuando los dientes pasan los años y dientes envejecidos, pues ya hay un desgaste fisiológico y va a ser menos marcados. Listo, entonces vamos a pasar a hablar de todos esos principios estéticos y todos esos componentes de la sonrisa que son importantes tener en cuenta a la hora de realizar restauraciones en el sector anterior. Cuando un paciente asiste a la consulta, viene interesado en mejorar su sonrisa, vamos a encontrar que hay algunos aspectos que van a generar simetría y unidad y vamos a encontrar otros aspectos que van a generar separación. Y el equilibrio entre esos componentes que generan unidad y en esos componentes que generan separación es lo que da naturalidad, ¿sí? No vamos a observar dientes naturales completamente simétricos, completamente iguales, sino que hay un equilibrio. Bien, entonces, ¿cuáles son esos componentes verticales que generan unidad? Lo primero que vamos a observar cuando hacemos un análisis de los dientes del paciente son los ejes longitudinales de los dientes. Entonces, estos ejes longitudinales, como observamos en la fotografía, deben converger con la línea media de los dientes, o por lo menos ir paralela a esa línea media para que genere unidad en todo lo que integra la sonrisa. Bien, nunca deben diverger, nunca deben irse hacia afuera, porque eso va a generar demasiada separación y poco equilibrio en la sonrisa. Entonces es importante que los ejes longitudinales de los dientes, y esto parece muy básico, parece algo como poco significativo, pero es algo que es tan básico que lo dejamos en un segundo plano. Y a veces cuando realizamos restauraciones y observamos y decimos, hombre, no obtengo los resultados que espero, no son los resultados que quise, entonces ahí pasamos a ver que faltó un análisis de sonrisa y faltó un diagnóstico más detallado. Bien, entonces ahora en cuanto a los contornos proximales, estos contornos proximales deben ir paralelos a los ejes longitudinales de los dientes. Es decir, si el eje longitudinal del diente converge hacia la línea media, esos contornos interproximales deben también converger con ese eje longitudinal de los dientes, ¿sí? Si los dientes están paralelos, entonces esos contornos proximales deben ir paralelos a ese eje longitudinal. Ahora, ¿qué rol juega cada diente? ¿Qué rol juega cada diente que compone la sonrisa? Y bueno, empezamos hablando de los incisivos centrales, que son los protagonistas de la sonrisa, son los dientes que tienen mayor dominancia, ¿sí? Son los dientes que más resaltan, y estos dientes deben ser absolutamente iguales cuando los vamos a restaurar. Si nosotros vamos a hacer restauraciones en resina, vamos a hacer carillas, bien sea bordes incisales, la simetría en los incisivos centrales es lo que va a generar mayor unidad en toda la sonrisa. Es decir, los incisivos centrales deben ser como gemelos idénticos, deben ser absolutamente iguales porque ellos tienen dominancia y es lo que va a generar la unidad. Cuando hablamos de los incisivos laterales, son estos elementos. Estos dientes van a generar un poco de separación porque deben parecerse, pero no deben ser absolutamente iguales, ¿sí? Entonces, pueden tener cierto parecido, pero no ser exactamente idénticos, ¿sí? Y los caninos tienen una importancia porque son los dientes que separan ya el sector anterior al sector posterior y no necesariamente deben ser iguales, pero sí deben cumplir con algo, y es que deben ser del mismo largo, porque cuando podemos observar que en la sonrisa hay un canino más largo que el otro, entonces eso va a generar como un aspecto de que la línea de oclusión o la línea de sonrisa está inclinada. Entonces es muy importante que tengan el mismo largo, que tengan el mismo tamaño, sin embargo no deben ser iguales. Entonces este básicamente es el rol que juega cada diente. Ahora, ¿qué otros componentes verticales hay que tener en cuenta a la hora de realizar restauraciones en el sector anterior? Los contornos proximales distales de los incisivos laterales. A veces realizamos restauraciones y estamos realizándolos cuando le pedimos al paciente que se siente. Hay algo en los laterales que no
nos gusta, algo que no se ve bien. Y es muy importante que los contornos distales de los incisivos laterales estén paralelos a los contornos distales de los incisivos centrales y que tengan un volumen que esté a la misma altura de los caninos. Es súper importante para que genere unidad en la sonrisa. Si de repente tenemos contornos proximales de los incisivos laterales que no están paralelos, que no son de la misma altura al nivel de los caninos, esto va a generar demasiada separación, va a generar un desequilibrio y no vamos a obtener los resultados estéticos que estamos esperando. Ahora, ¿cuáles son los componentes de referencia horizontal en cuanto a los principios estéticos? Los incisivos centrales, que deben ir paralelos a esa línea de referencia horizontal, ¿sí? Los caninos, que deben ir del mismo tamaño. La posición de los vértices de las troneras genera separación, porque si observamos el vértice de las troneras de los incisivos centrales siempre está más inferior, luego la posición de la tronera entre incisivo central y el incisivo lateral está un poco más superior, y entre el incisivo lateral y el canino está aún más superior. Entonces esto genera algo de separación, no genera unidad sino separación, pero esta separación es necesaria para que la sonrisa tenga un aspecto natural. En cuanto a las formas de las troneras, vamos a observar que tienen forma de V invertida. Entre los incisivos centrales tiene una V invertida un poco más cerrada, y a medida que se va distalizando, esta tronera se va haciendo un poco más amplia. En cuanto a la composición labiodental, como podemos ver en la imagen, aquí podemos observar la línea del labio superior y la línea del labio inferior. Entre estas dos líneas vamos a encontrar la zona interdental, y en esta zona interdental podemos observar el festoneado de la encía, que es supremamente importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar restauraciones en el sector anterior. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tenemos pacientes en la consulta, muchas veces tenemos la duda de qué forma darle los dientes. ¿Sí? ¿Será que a este paciente le realizo carillas rectangulares, ovaladas, triangulares? Y es súper importante porque muchos estudios revelan que la forma de los dientes antes, hace muchos años, estaba relacionado a todos esos aspectos faciales. Sin embargo, los últimos estudios más recientes han mostrado que la forma de los dientes está muy relacionado a la arquitectura gingival y a la personalidad del paciente. Entonces es supremamente importante observar esta arquitectura gingival para determinar cuál es la morfología ideal que debemos realizar, porque a veces queremos realizar una morfología cuadrangular, pero la arquitectura gingival no nos lo va a permitir. Y cuando realizamos restauraciones en el sector anterior, el aspecto más importante es la forma de los dientes, y el color complementa. Lo que va a dar más naturalidad es la forma, es la morfología realmente. Entonces, uno de los aspectos más importantes para que realicemos restauraciones, y esto me parece uno de los tips más importantes de los que puedo yo hablar en mi experiencia clínica, y es ¿qué hacemos para que las restauraciones parezcan dientes? ¿Qué hacemos para que una carilla parezca un diente natural? ¿Qué hacemos para que una carilla resulte completamente imperceptible para los demás? ¿Sí? Que si realizamos una carilla, de repente puedan ver cambios en un paciente, pero que no todo el mundo note que tiene una carilla. Y uno de los aspectos más importantes es lo que observamos en esta imagen, ¿sí? Y son ciertas líneas y ciertos puntos que debemos unir en las restauraciones para que tenga un aspecto natural. Entonces, acá podemos observar un ángulo incisal mesial, ¿sí? Y este ángulo incisal mesial va a formar, uniendo a este punto, que es el punto más alto de la línea de transición mesial. Entonces, siempre que realizamos restauraciones en resina, debemos trazar, ¿sí?, con un lápiz, con un portaminas, esta línea de transición, pero siempre teniendo en cuenta que este ángulo incisal mesial se una con este punto más alto, ¿ok? Y el ángulo incisal distal se una con el punto más alto de la línea de transición, ¿sí? Esto parece básico, pero a veces realizamos esto. Realizamos la línea de transición y
la unimos acá o la unimos acá, y es importante que todo esto tenga simetría para que la restauración parezca un diente natural. Más adelante voy a estar mostrando unas fotografías de cómo se puede realizar. Bien, quiero hablar entonces de la arquitectura gingival y de la importancia que tiene para la morfología dental. ¿Cómo saber cuándo realizar dientes triangulares? ¿Cómo saber cuándo realizar dientes ovalados? ¿Cómo saber cuándo realizar carillas rectangulares? Entonces, si observamos en esta fotografía, esta es la arquitectura gingival típica de un paciente con dientes triangulares. ¿Cómo es la arquitectura gingival de un paciente con dientes triangulares? Podemos observar festoneados marcados y estrechos, ¿sí? Entonces, si yo quiero realizar en este paciente una carilla, yo voy a unir este ángulo incisal mesial acá al punto más alto de la línea de transición. Pero si yo en este paciente que tiene un festoneado marcado, que tiene un festoneado bien estrecho, quisiera hacerle dientes rectangulares o unas carillas rectangulares, yo tendría que ampliar el punto más alto de la línea de transición. Y ampliando el punto más alto de la línea de transición tendría que dejar la resina sobrecontorneada, lo que traería problemas periodontales para el paciente, inflamación de las encías, pérdida ósea a largo plazo, ¿sí? Entonces, es súper importante que respetemos la arquitectura gingival del paciente para determinar la morfología de los dientes. Entonces, ya sabiendo que los dientes triangulares tienen un festoneado marcado y estrecho, quiero hablar ahora de cómo es el festoneado en los dientes ovalados, cómo es la arquitectura gingival en los dientes ovalados. Y podemos observar que la arquitectura gingival, este es un paciente que asistió a mi consulta con el deseo de mejorar su sonrisa. Podemos observar su arquitectura gingival es festoneada, pero no es tan estrecha en la zona cervical, a diferencia de los dientes triangulares que ya mostré hace un rato. Aquí podemos observar un festoneado más amplio, que no es tan estrecho y más ovalado. Entonces, este es el típico paciente en el que podemos realizar restauraciones ovaladas, ¿sí? Porque a pesar de que tiene un festoneado marcado, no es estrecho y no es tan alto. Y estas son unas restauraciones en resina que realicé en este paciente, técnica directa. Este es el antes y este es el después, y podemos observar que los dientes tienen una forma ovalada. Ahora, ¿cuál es la arquitectura gingival de un paciente para realizar restauraciones cuadrangulares? Entonces, los pacientes que tienen una arquitectura gingival de dientes cuadrangulares, podemos observar un festoneado poco marcado. Ya no lo tenemos. Miren la diferencia entre esta diapositiva, que tiene un festoneado mucho más amplio. Aquí es muy poco el festoneado que tiene el paciente, es más amplio. Podemos observar papilas cortas, a diferencia de los dientes ovalados, que las papilas son un poco más largas, y a diferencia de los dientes triangulares, que tienen papilas muy largas. De hecho, este festoneado es tan marcado y es tan estrecho precisamente por el largo de las papilas. En los dientes ovalados vamos a observar papilas un poco más cortas, pero en los dientes cuadrangulares, perdón, las papilas son mucho más cortas. Por eso el festoneado es poco marcado. Y estas son unas carillas en técnica indirecta que realicé en esta paciente, y pueden observar la forma cuadrangular de las carillas. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta la arquitectura gingival. Esto nos va a determinar qué forma debemos darle a los dientes, o si es necesario hacer una cirugía para mejorar la arquitectura gingival, para direccionar la forma de los dientes del paciente. Y hablando un poco más de la composición labiodental, hay un espacio que podemos observar entre los bordes incisales de los dientes y el labio inferior, que se conoce como espacio negro. Y este espacio debemos respetar porque le da naturalidad a la sonrisa. Esto es muy común con todo el marketing de los diseños de sonrisa, y es muy común observar pacientes con dientes demasiado largos que invaden todo este espacio negro
y que tropieza el paciente con el labio cuando habla, cuando sonríe, y es muy incómodo y le roba toda la naturalidad a las restauraciones del paciente, y es muy incómodo. Ahora, en cuanto a los corredores bucales, podemos observar en estas zonas laterales estos espacios negros que no deben ser ni muy amplios ni muy estrechos, porque si son muy amplios va a dar la impresión de boca vacía, pero si nosotros invadimos estos corredores bucales, entonces el paciente le va a dar la sensación y se va a observar un paciente con la boca llena, ¿sí? Y si son demasiado amplios, entonces va a dar la impresión de que le faltan dientes. Entonces es como mantener el equilibrio y determinar también la forma del arco del paciente, a ver si es necesario ampliarlo o cerrarlo y remitir a ortodoncia para poder obtener resultados mucho más óptimos. Listo, entonces ya hablando de los principios estéticos y hablando de la composición de la sonrisa y de la morfología dental, quiero hablar un poco del color, ¿sí? Porque el color, siempre yo le he dado mayor importancia a la morfología, pero el color complementa, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos teniendo enfoques hoy en día de estratificación de resinas, es supremamente importante la correcta selección del color, es supremamente importante manejar los espesores de masa de resina, es supremamente importante seleccionar el grado de valor de un esmalte o el grado de saturación de las resinas, cuál es la diferencia entre matiz, croma, valor, ¿sí? Y para hablar de color, básicamente debemos hablar de luz y debemos conocer que realmente los objetos como tal no tienen color. Ningún objeto tiene color, ni un celular tiene color, ni un lápiz tiene color, ni la mesa tiene color. Realmente aquí el protagonista es la luz, ¿sí? Y la luz no es más que una onda electromagnética que viaja, ¿sí? Entre 350 y 300 nanómetros, incide sobre los objetos, y esta incidencia de la luz sobre los objetos va a hacer reaccionar la retina y unas millones de células que tenemos en la retina de los ojos, y a partir de esta incidencia el cerebro va a hacer una interpretación del color dependiendo de ese tamaño de la longitud de onda, ¿sí? Hay longitudes de onda que tienen un tamaño y va a dar como un resultado un color rojo. Hay una longitud de onda que dependiendo de su tamaño va a dar un color amarillo. La longitud de onda puede tener otro tamaño y dar un color azul. Entonces básicamente todo consiste en la luz, en cómo incide sobre los objetos y es recibido por la retina de los ojos y todas estas células e interpretado por el cerebro. Asimismo funciona en los dientes, ¿sí? Entonces, el color básicamente tiene tres propiedades y a la hora de realizar restauraciones en el sector anterior es supremamente importante conocer cuáles son las propiedades del color, cómo se comporta el color, ¿bien? Quiero hablar primero del matiz. ¿Qué es el matiz? ¿Qué significa matiz? Y matiz no es más que el color propiamente dicho. Matiz viene siendo el estado puro del color sin nada de luminosidad. Es decir, un color puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser morado. Y ese viene siendo el tono, el matiz, ¿sí? El estado puro del color. Cuando hablamos de croma, hablamos del grado de saturación de un color. Si tenemos un color rojo, croma significa el grado de intensidad de ese rojo. Acá podemos observar en el primer cuadro un rojo muy saturado, y a medida que vamos viendo y que vamos avanzando, podemos ver menos grados de saturación, menos grados de intensidad, a tal punto que en este último cuadro ya casi no se observa el color rojo, ¿sí? Pero no quiere decir que no sea rojo, simplemente su croma es muy bajito, está muy desaturado. Entonces, croma viene siendo el grado de saturación de cualquier color. Si nosotros tomamos una fotografía a un bosque, podemos observar colores verdes, y si nos vamos a un editor de fotografía en el celular y aumentamos la saturación, obviamente en los editores de fotografía no vamos a encontrar el concepto croma, pero vamos a encontrar el concepto saturación. Si aumentamos la saturación, vamos a observar que todos esos verdes se hacen más intensos, ¿sí? Eso es el croma, grado de saturación. Y cuando hablamos de valor, y lo digo de último, no menos importante,
valor hace referencia al grado de luz que tienen los dientes, ¿sí? Entre más luz tiene un diente, más blanco se va a ver, y entre menos luz tenga, más oscuro se va a ver. Bien, si nosotros tomamos una fotografía a una persona y nos vamos a un editor de fotografía y aumentamos el brillo o aumentamos la claridad, vamos a observar que aunque la persona sea morena, se va a observar blanca. Así pasa con los dientes. Entre mayor valor, más blanco se va a ver el diente. ¿Qué es lo que pasa con el valor y cómo podemos jugar con el valor en las restauraciones? ¿Cuándo vamos a observar un valor alto? ¿Cuándo vamos a observar un valor bajo? ¿Sí? Los pacientes jóvenes, es muy común observar en los pacientes jóvenes que sus dientes son de valor alto, y eso tiene que ver con varios aspectos estructurales de los dientes, ¿sí? Los pacientes jóvenes, en primer lugar, tienen un esmalte mucho más grueso, y el esmalte juega un papel importante en la modificación del color. ¿Por qué? Porque el color del diente realmente lo proporciona la dentina, pero el esmalte, dependiendo del grosor, se va a comportar como un modificador de color. Bien, ¿qué pasa con los pacientes jóvenes, con los niños? El esmalte es grueso. Entonces, al estar un esmalte grueso, se va a ver mucho más blanco. Bien, eso en cuanto al color. En cuanto a los aspectos estructurales, los dientes jóvenes están compuestos por grandes cristales de hidroxiapatita de color blanquecino. Y cuando hablamos de dientes envejecidos, cambia ese valor. ¿Pero por qué cambia? Porque hay unos cambios morfológicos en los dientes envejecidos. Básicamente están compuestos por cristales de hidroxiapatita de color grisáceo, ya no de color blanquecino. Entonces, estos cambios estructurales hacen que los dientes envejecidos o los dientes de las personas mayores ya no tengan un aspecto tan blanco, sino que tengan un aspecto más grisáceo, ¿sí? Ahora, adicional a eso, con el paso de los años, hay un desgaste fisiológico en la superficie de los dientes que hace que el esmalte sea muy delgado. Por eso en los dientes, en pacientes mayores, no vamos a observar casi periquematíes, no vamos a observar casi estas características microscópicas de carácter vertical y horizontal, porque hay un desgaste fisiológico que viene con los años. Entonces, siempre vamos a observar los pacientes con un valor muy bajo. Bien, la mayoría de las casas comerciales de las resinas basan la guía de colores en la guía de Vita, ¿sí? Y la guía de Vita básicamente tiene 4 tonalidades, en las que encontramos la tonalidad A, que es predominantemente marrón, tonalidad B, predominantemente marrón amarillo, tonalidad C, predominantemente tonos grises, y la tonalidad D, que son dientes poco comunes con una tonalidad rojiza. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 80% de los pacientes vamos a encontrar una tonalidad A, ¿sí? Por eso podemos observar que ya las casas comerciales ya casi no están sacando al mercado tonalidades B, C, C1, C2, C3, ya casi no, sino que más que todo está en la tonalidad A, porque el 80% de los pacientes tienen este tipo de tonalidad, y aproximadamente un 15% de la población puede tener tonalidad B, que es un tono marrón amarillo. ¿Bien? Y teniendo en cuenta esto, es cuando podemos realizar la selección de color. Ahora, cuando hablamos de las casas comerciales que tienen tonalidad A, cuando hablamos de tonalidad A, estamos hablando del matiz. Cuando hablamos del matiz, es solamente esa tonalidad A. Ya cuando vemos la numeración 1, 2, 3, ahí estamos hablando del croma. Es decir, el número en las resinas representa el croma. 1, 2, 3, 4 viene siendo el grado de saturación. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar en esta fotografía diferentes zonas del diente en las que vamos a realizar la selección de color. Es importante para la selección del color una fuente lumínica, ¿sí? A veces en la consulta nos preguntamos, bueno, pero selecciono el color en el consultorio, lo selecciono con la luz solar, y es importante conocer que debemos tener una fuente lumínica que reproduzca todas esas longitudes de onda del espectro visible de la luz. Y el único elemento que reproduce el 100% de las longitudes de onda del espectro visible de la luz es el sol. Entonces, si contamos con el sol, perfecto, debemos aprovecharlo.
Bien, ahora si estamos en algunas zonas horarias o en algunos países donde no tenemos suficiente sol, hay hoy en día unas luces corregidas como la luz LED que nos puede proporcionar aproximadamente el 95 al 97% de las longitudes de ondas del espectro visible de la luz. No es el 100%, pero nos va a ayudar mucho. Entonces es súper importante escoger bien la fuente lumínica, porque si estamos en una fuente lumínica que no nos reproduce todas esas longitudes de ondas, la selección del color va a estar mal desde el principio. Entonces más adelante les voy a mencionar y les voy a hablar sobre cómo se realiza la selección de color. Bien. Ya hablando más específicamente de las carillas en resina, ya entrando en materia de técnica indirecta, las carillas en resina de técnica indirecta tienen muchas ventajas, pero la principal ventaja de las carillas en técnica indirecta es todas esas propiedades físicas y mecánicas mejoradas proporcionadas a partir del proceso de templado de calor extraoral. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros realicemos una polimerización, un fotocurado de las resinas y luego pasen por calor, eso hace que se aumente el nivel de conversión de monómeros, alcanzando un mayor nivel de polimerización de las resinas, lo que aumenta las propiedades mecánicas. Otra de las ventajas de las carillas en resina técnica directa es la adaptación marginal y el acabado y el pulido mejorados. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de retirar el diente, el troquelado con una carilla, y es mucho más fácil pulir esas áreas de transición, pulir esas líneas de transición, pulir esos perfiles si tenemos el troquel en la mano. Okay. Otra de las ventajas de las carillas en resina técnica indirecta es una mejor reproducción de la morfología dental, evidentemente por la facilidad de tener un modelo. Nos permite hacer mejor la modulación de la resina. Y otra ventaja que tiene permite probar la carilla antes de la cementación, ¿sí? Lo que permite verificar el color. A veces realizamos restauraciones en resina en técnica directa y la resina alcanza su mayor nivel de polimerización a las 72 horas. Entonces a veces tenemos un color inmediatamente terminado el procedimiento, pero el paciente regresa 3 días después y el color no fue bien seleccionado. Entonces es otra de las ventajas que dan las carillas en técnica indirecta, es la verificación del color. ¿Bien? Y por último, y no por eso menos importante, es la mayor comodidad del paciente. Hacer restauraciones en resina técnica directa toma un tiempo aproximado entre 3 a 5 horas, a diferencia de las carillas en resina técnica indirecta que las realizamos en unos modelos y luego son cementados en el paciente. Entonces es mucho más cómodo para el paciente. No quiere decir que sea cómodo para nosotros, porque nos va a llevar el mismo o más tiempo realizarlas, pero sí es más cómodo para el paciente. Ahora, ¿cómo se realiza la técnica indirecta? ¿Sí? Si leemos los estudios, vamos a encontrar que la técnica indirecta no solamente se realiza en modelos, ¿sí? La primera imagen podemos observar unos modelos que se realizaron a partir de una impresión definitiva en silicona de adición, se hicieron los troquelados y todos los agregados de resina se fueron haciendo con una previa colocación de un aislante, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como técnica indirecta como tal. En la segunda imagen podemos observar lo que se conoce como técnica directa e indirecta. ¿Por qué directa e indirecta? Porque son restauraciones que se realizan en los dientes, ¿sí? Se escogen resinas con un enfoque de estratificación. Bien, se realiza un pulido, un prepulido con una anatomía primaria y se dejan con un ligero sobrecontorno para poder retirarlas del diente, y una vez están fuera de boca podemos pasarlas por un proceso de calor y hacemos este templado de manera extraoral, mejorando las propiedades mecánicas de la restauración, y luego son cementadas en boca. Entonces son las dos maneras de realizar este templado extraoral con calor. Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja? Hoy yo traigo dos casos. Traigo un caso de restauraciones indirectas realizadas en modelos y traigo un caso de restauraciones indirectas realizadas propiamente sobre los dientes. ¿Y cuáles son las ventajas de este enfoque directo indirecto en las restauraciones en resina? Hay más control sobre el procedimiento y en la selección y modulación del color. Una de las desventajas de realizar restauraciones indirectas es que las estamos realizando en un modelo de yeso, y en un modelo de yeso no podemos verificar el color. Sin embargo, aquí, realizadas en boca, pues podemos
verificar el color o cambiar de color en algún momento se hace necesario, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene este enfoque de carillas en resina técnica directa e indirecta es la posibilidad de realizar la carilla en una sola cita, porque una de las desventajas de la técnica indirecta es la necesidad de tomar una impresión definitiva y realizar unos modelos y unos troquelados para poder realizar estas restauraciones indirectas. Entonces, si estamos al frente de un paciente que tiene la necesidad de viajar y de repente quiere realizarse restauraciones indirectas, y podemos implementar esta técnica y es mucho más rápido, acorta los tiempos de trabajo. Y por supuesto, otra de las ventajas es el menor costo, ¿sí? No solamente menor costo porque nos ahorra el tomar una impresión definitiva y realizar unos modelos, sino que estamos haciendo un solo procedimiento, estamos utilizando unos solos insumos, entonces eso hace que el costo sea inferior. Bien, ahora, estos casos que les traigo el día de hoy son restauraciones que se realizaron en dientes no preparados, ¿sí? Y en mi práctica clínica trato de que la mayoría de mis pacientes yo realice restauraciones sin preparación dental. Sin embargo, no podemos volver una regla todo. No quiere decir que todos mis pacientes tengan restauraciones sin preparación dental, ¿no? Esto tiene ciertas indicaciones y hay casos en que desafortunadamente no vamos a poder realizar restauraciones sin preparación dental. A veces la preparación dental se hace necesaria. Entonces, ¿cuándo es realmente indicado realizar una carilla en resina sin preparación dental? Cuando hay heteromorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una desarmonía. De repente puede asistir un paciente que tiene desarmonía de incisivos centrales. Un paciente puede tener armonía en todos los dientes, puede tener desarmonía en cualquier diente, pero si tiene desarmonía en los incisivos centrales, esto se puede convertir en un motivo de consulta del paciente porque va a decir, este diente no me lo observo igual, ¿sí? La estética es uno de los motivos de consulta más común en los pacientes. Entonces, cuando tenemos casos en que tenemos incisivos centrales que no tienen armonía, podemos realizar una carilla sin preparación dental simplemente con una capa de resina de 0.3 milímetros o 0.2 y listo, cambiamos la morfología sin cambio de color. Bien. Otra de las indicaciones son desalineación dental en casos leves, especialmente en dientes que están lingualizados, porque si el diente está vestibularizado, pues obviamente es todo lo contrario, vamos a necesitar espacio, pero si es un diente que está lingualizado, lo que podemos hacer básicamente es agregar una capa de resina para crear armonía y mejorar la morfología dental y dejar ambos dientes del mismo grosor. Bien, y la cuarta indicación, necesidad de cambiar la morfología dental de los dientes con fines estéticos, pero en casos de pacientes con lóbulos vestibulares no voluminosos. Por ejemplo, en esta imagen, este es un paciente que le realicé carillas indirectas sin preparación dental, pero podemos observar que son dientes casi planos. Es un paciente que no tiene lóbulos, el lóbulo vestibular central, ni el mesial, ni el distal, muy marcados, no son voluminosos. Entonces, en estos pacientes que tienen una morfología vestibular relativamente plana, son pacientes perfectos para hacer carillas sin preparación dental. Ahora, ¿cuándo está contraindicado realizar carillas sin preparación dental? Dientes con sustratos desfavorables. ¿Por qué? Por la necesidad de crear un espacio para la resina que permita un grosor del material que enmascare ese sustrato oscuro. Muchas veces vamos a realizar aclaramientos internos y nos va a dar muy buenos resultados y lo podemos hacer perfecto sin preparación dental. Pero en esos casos en que el aclaramiento interno no logró igualar los dientes adyacentes, está completamente contraindicado una carilla sin preparación dental porque necesitamos masas de resina de mayor grosor para poder enmascarar ese sustrato oscuro. Entonces, como ya lo mencioné, no podemos volver un enfoque, una regla para todos los pacientes porque cada caso es distinto. Bien, cuando se realicen preparaciones dental, estas preparaciones de carillas deben ser intraesmaltadas. ¿Por qué? Porque muchos estudios sugieren la alta fuerza de unión en estas preparaciones intraesmaltadas y obviamente la probabilidad de falla adhesiva es mucho menor en el esmalte que en la dentina. Eso es algo que está súper estudiado. Bien, cuando también está contraindicado carillas sin preparación dental, dientes voluminosos.
cuando hay dientes voluminosos está contraindicado, es necesario preparar. ¿Por qué? Porque cuando realicemos la carilla, cuando tengamos esa última capa de esmalte, vamos a observar entonces zonas que tienen mayor espesor de esmalte y esto nos va a dar un resultado estético muy desfavorable, porque hay unas zonas donde sí se va a ver bien, pero hay otras zonas más voluminosas donde se va a traslucir el color natural del diente y el resultado es terrible. Entonces terminamos por quitar la carilla, preparar otro poquito y es doble tiempo, doble inversión, doble desgaste. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que si estamos al frente de dientes voluminosos y es necesario hacer una preparación de 0,3 milímetros, se realiza, es mínimamente invasiva, pero a veces es necesario realizarla. Bien, ahora en cuanto a las carillas, podemos observar una clasificación como tipo 1 y tipo 2. Aquí podemos observar en la primera imagen estas carillas tipo 1 que observamos en estas imágenes de acá. Podemos observar que no involucra el borde incisal, no lo involucra, ¿sí? Son carillas que son confinadas solamente a la zona vestibular, por eso también son llamadas carillas en ventana, ¿ok? Entonces en este tipo de carilla podemos utilizar un body o podemos utilizar esmaltes de alto valor con mediana opacidad. Este es el típico caso en el que podemos utilizar solo un body, ¿sí? ¿Por qué? Porque el body tiene una opacidad media que se comporta al mismo tiempo como esmalte y como dentina. Entonces, este es el tipo de caso donde no involucramos el borde inicial, donde podemos hacer una carilla monocapa, es la real indicación. No es que la técnica monocapa esté contraindicada, esté obsoleta, sino que esta es la indicación cuando no se compromete el borde incisal, sino que simplemente queremos mejorar la morfología del diente o queremos cambiar el color. Simplemente podemos utilizar un body. Ahora en este caso, en la imagen tipo C, aquí estaba la necesidad de enmascarar un sustrato desfavorable, por eso utilizaron una dentina y un opacador. Y la carilla tipo 2 es aquella en la que se hace necesario hacer un aumento del borde incisal o realizar un cambio morfológico del borde incisal. La carilla tipo 2 sigue todas las pautas de reducción o de preparación dental vestibular tipo 1, pero requiere espacio para una reconstrucción incisal adicional para crear un color natural y todas esas características que reproducen los fenómenos ópticos de los dientes naturales. Bien, entonces les trajo aquí este caso clínico. Esta es una paciente que asiste a mi consulta con el motivo de consulta de la paciente es yo quiero mejorar el aspecto de mis incisivos centrales. Ella no le preocupaban ni sus incisivos laterales ni que a ella le preocupaban sus incisivos centrales. Es una paciente joven, 28 años de edad. Y es una paciente que de manera esporádica ha tenido antecedentes de bruxismo leve asociados a periodos de estrés. No es una paciente que esté bruxando constantemente o de manera crónica, sino que es una paciente que cuando tiene episodios de estrés tiene la tendencia a bruxar. Bien, este es el aspecto de sus incisivos centrales. Podemos observar que esta paciente tiene ejes longitudinales que no convergen con la línea media dental, no son paralelos a la línea media dental, al contrario, son ejes longitudinales que están distalizados y están en una orientación contraria a la línea media dental. No siempre vamos a tener la situación ideal. Es una paciente que ya se ha realizado ortodoncia en varias ocasiones y no quería realizarse nuevamente ortodoncia. Entonces decidimos realizar unas carillas en resina, técnica directa e indirecta, ¿sí? ¿Por qué decidimos realizar la técnica indirecta? Por los episodios de bruxismo que tiene la paciente. Entonces quisimos realizar unas restauraciones que tuvieran mejores propiedades mecánicas. Y vamos a hablar un poco de cómo se realizó la selección de color. Bien, el diente en la zona vestibular podemos observar que el esmalte dental tiene diferentes grosores desde incisal hasta cervical. Entonces en la zona cervical de los dientes es donde vamos a observar el menor grosor del esmalte. El esmalte en la zona cervical de los dientes tiene un grosor de aproximadamente de 0,3 milímetros, quiere decir que es la zona que permite observar mejor la dentina, es la zona con mayor translucidez y nos permite seleccionar la dentina mejor.
En la zona media vamos a tener un grosor del esmalte de aproximadamente 0,8 milímetros, y ya en la zona incisal aquí tiene el esmalte un grosor aproximadamente de 1 milímetro. Bien, entonces esta es la técnica de selección de color. Cada quien realiza la técnica de selección de color con la que más se sienta cómodo. Sin embargo, en mi experiencia clínica, esta es la técnica el método que más me funciona, y es dejar los dientes sin aislamiento absoluto. Los dientes deben estar húmedos, porque si realizamos el aislamiento absoluto, los dientes van a estar deshidratados y se van a ver más blanquecinos. Entonces, este procedimiento de selección de color debe realizarse con dientes húmedos y sin aislamiento, y vamos a escoger las masas de dentina, mínimo 2. En este caso escogí OA3 y OA2 de la casa comercial Coltene, en la resina Everglow, y siempre escojo 2. Antes colocaba 3 resinas, sin embargo, pues ya yo tengo bastantes años en la práctica clínica, y antes colocaba A3, A2, A1, y en mi práctica clínica creo que en 10 años solamente un paciente ha sido dentina A1. El 80% de los pacientes o el 90% de los pacientes son dentinas A3, ¿sí? Entonces debemos colocar mínimo 2 masas de dentina para la selección de color. Aquí A3 y A2. En la zona media es donde vamos a seleccionar el esmalte. ¿Por qué la zona media? Porque es el punto de equilibrio de grosor entre la dentina y el esmalte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la zona incisal vamos a tener un grosor de esmalte de 1 milímetro, en la zona cervical es de 0,3 milímetros. Entonces este es el punto de equilibrio. Aquí coloqué unas masas de resina A1, B1 y una resina bleach. ¿Bien? Acá en esta fotografía podemos observar el aislamiento absoluto ya para realizar las carillas en técnica directa, indirecta, con un enfoque de estratificación. Esto se puede realizar sin aislamiento. A mí me gusta realizarlo con aislamiento, porque las líneas de transición convergen con las paredes radiculares. Entonces, al realizar el aislamiento absoluto, que acá utilicé una tela de caucho de Flexiden de la casa comercial Coltene, que es la tela de caucho de mi preferencia por beneficios de fotografía, del registro fotográfico, y aparte la facilidad que da aislar con esta tela de caucho. Entonces, entre más optimicemos los tiempos de trabajo, mejor, porque son procedimientos extensos. Entonces, ¿qué sucede cuando aislamos y colocamos los nudos? Que se retrae la papila, y eso hace que la línea de transición la podamos observar de una manera más amplia, y todas esas líneas de transición y esas áreas de transición podamos realizarlas con bordes más limpios y que converjan más con las raíces radiculares, con las paredes de la raíz. Entonces esto nos ahorra mucho tiempo de trabajo, porque cuando terminamos y quitamos el aislamiento absoluto, podemos observar que las carillas tienen ya la morfología dental desde la modulación de la resina, y nos ahorra mucho tiempo en el pulido y en el acabado. Listo, entonces procedemos a realizar el aislamiento de la zona. Vamos a aislar, en este caso aislé con glicerina, muy poco, porque si aplicamos mucho, pues la resina no va a permitir la modulación, porque se les va a estar resbalando desde la superficie del diente. Entonces un poquito de glicerina para aislar. Obviamente no realizamos desmineralización, porque las resinas las carillas las vamos a retirar. Entonces no se realiza ningún procedimiento de desmineralización, no se aplica adhesivo, simplemente la glicerina, y vamos a hacer las carillas sobre la superficie de los dientes. Bien, acá la matriz de silicona a partir de un encerado diagnóstico. Con esta matriz vamos a realizar la pared palatina. Y acá en esta fotografía observamos la pared palatina, que debe tener un grosor entre 0,3 y 0,4 milímetros aproximadamente. El siguiente paso es realizar los contornos proximales, y ya a partir de aquí podemos ver cómo la morfología de los dientes cambia. Y es supremamente importante para cerrar diastemas tener en cuenta dónde es la zona de contacto interproximal. ¿Cuál es el reto a la hora de cerrar diastemas?
el reto mayor aquí es que los dientes no queden demasiado anchos, y ese es el miedo que nos da a veces al realizar carillas o restauraciones en resina de diastema, que los dientes no nos quedan demasiado anchos. Y el tip más importante y el que siempre hablo en mis cursos es el contacto interproximal. El contacto interproximal, cuando cerramos diastemas, nunca debe ir en la línea de transición vestibular, ni nunca debe ir en el área de transición. El contacto interproximal debe ir en esa línea límite de la zona interproximal. Bien, en estas imágenes lo podemos observar mejor. Entonces, uno de los mayores errores que se comete cuando se realiza restauraciones de diastemas es que el contacto se deja en esta zona roja, que es el área de transición mesial, ¿sí? Y realmente el contacto debe ir en esta línea verde que está acá. ¿Por qué? Porque el cierre de diastema debe realizarse desde palatino hacia vestibular, no desde vestibular hacia palatino. Entonces, el contacto debe ir en esta línea roja, ¿sí? Y a partir de aquí desarrollamos áreas de transición y líneas de transición. Esas líneas de transición las vamos a ampliar o las vamos a cerrar dependiendo de qué tan ancho queremos hacer ver el diente. Es importante medir cuánto tenemos de diastema, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo un diastema de 2 milímetros a un diastema de 4 milímetros. Y esto nos va a dar la ruta sobre los espesores de la masa de resina, ¿sí? Si tenemos un diastema de 3 milímetros, ya sabemos de antemano que debemos utilizar masas de dentina y masas de esmalte. Si el diastema mide 3 milímetros y está entre unos incisivos centrales, pues debemos dejar un espacio de 1 milímetro por diente para el esmalte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 3 milímetros, entonces tenemos 1.5 por diente. Quiere decir que 0.5 milímetros va en dentina y 1 milímetro va en esmalte. Si nosotros cerramos un diastema de 3 milímetros con solo espacio, esto va a dar resultados estéticos desfavorables porque la translucidez del esmalte va a mostrar la interfase diente-restauración. Entonces, siempre debemos dejar un grosor de la resina de esmalte de 1 milímetro. Y dependiendo de la amplitud de diastemas, tenemos que empezar a jugar con masas de dentina. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es una masa de resina de esmalte, una capa de esmalte. ¿Por qué? Porque este es un diastema de 1.5 aproximadamente. Entonces, lo que hice acá fue cerrarlo con solo esmalte y el contacto interproximal en esa zona interproximal. Miren que acá ni siquiera se ha realizado todavía las áreas de transición. Bien, el siguiente paso, cuando ya realizamos esos contornos interproximales, es aplicar la dentina, que acá utilicé una dentina OA3 de Everglow, y en este paso ya la zona del diente, esa interfase diente-restauración, ya debe quedar completamente imperceptible. Se debe mimetizar por completo el color. Luego pasamos a una aplicación de una resina translúcida entre los mamelones, no sobre los mamelones. Debemos cuidar mucho el grosor de esta resina, porque si aplicamos capas muy gruesas, entonces se va a perder el efecto de los mamelones, porque se debe crear unas zonas donde pasa luz y otras donde se opaca la luz. La dentina debe tener un grosor de 1.3 milímetros en sentido vestíbulo palatino, y esta capa de trans o PAL idealmente debe ser entre los mamelones y no sobre los mamelones. Bien, si observamos a este punto, ya acá solamente falta una capa de esmalte, y desde esta perspectiva se deben poder observar los perfiles de los dientes, ¿sí? Entonces, si observamos en esta imagen, este es el perfil. Podemos observar un borde incisal que está ligeramente inclinado hacia el lingual y una zona cervical que también tiene esa inclinación. El tercio medio es el tercio con mayor volumen. Si nosotros empezamos a hacer esta reproducción de estos perfiles a partir del pulido, ya ahí estamos cometiendo el error desde el principio. ¿Por qué? Porque si no respetamos el espesor de la resina y no hacemos esta inclinación desde la modulación de la resina y lo dejamos para un proceso de pulido, lo que vamos a hacer es que quedan expuestas ciertas masas de resina que deben quedar ocultas, porque es una técnica de estratificación y los resultados van a ser muy desfavorables. Entonces, desde la modulación debemos observar los perfiles.
de los dientes. Bien, listo, aquí ya aplicamos la última capa de esmalte, que es un esmalte EA1. Se puede observar el ligero sobrecontorno. No podemos dejar la carilla muy delgada porque cuando la vayamos a retirar pues se puede fracturar. ¿Cómo vamos a retirar la carilla? Vamos a hacer una ligera presión con una espátula o un explorador en las zonas mesiales y distales y las retiramos. En esta fotografía podemos observar que ya he retirado las carillas. Posteriormente pasamos las carillas por un proceso de calor aproximadamente por 15 minutos para realizar ese templado extraoral y mejorar las propiedades mecánicas, aumentar los niveles de conversión de los monómeros, aumentar la polimerización de la resina. Posteriormente hacemos el arenado con partículas de óxido de aluminio, aproximadamente 50 micras, a una distancia aproximada de 10 milímetros. Aquí aplicamos el ácido fluorhídrico aproximadamente por 1 minuto. Luego la silanización. El silano lo que va a hacer es mejorar la humectación de la superficie para el adhesivo y mejorar la unión química. Luego aplicamos una capa muy delgada de adhesivo, cuidando de estas zonas proximales no queden acúmulos de adhesivo porque luego nos puede presentar problemas en la vía de inserción. Y ya ahí terminamos la preparación de las carillas. Pasamos al arenado de los dientes para mejorar esa retención, para crear una superficie mucho más retentiva. Aquí la desmineralización con ácido fosfórico por 15 segundos. Aplicamos el adhesivo y fotocuramos. Y posteriormente pasamos a la cementación de las carillas. Si pueden observar aquí todavía hay algunos autores que sugieren que se puede realizar la anatomía secundaria por fuera de manera extraoral. A mí realmente yo prefiero cementar con un cemento resinoso de fotocurado y luego posteriormente realizo el acabado y el pulido. Listo, acá podemos observar las líneas de transición que marqué con un lápiz, ya estando cementadas, y estas áreas de transición podemos observar acá cómo esos ángulos incisales, tanto mesial como distal, se unen al punto más alto de la línea de transición. Esto es súper importante para que la carilla tenga aspecto de diente natural. Listo, entonces, ¿cómo vamos a definir esas áreas de transición? Con una hoja de bisturí número 12. ¿Sí? Con esta hoja número 12 definimos todas estas áreas de transición, definimos las líneas de transición. Y ya estando definidas esas áreas de transición, lo que vamos a hacer es definir los perfiles, perfil incisal, medio y cervical, teniendo en cuenta que el perfil incisal debe ir ligeramente inclinado hacia incisal. Este es otro de los puntos más importantes para que las restauraciones tengan aspecto natural, ¿sí? Unir las líneas de transición, ángulos incisales, y respetar los perfiles, que el borde incisal tenga esa inclinación hacia el lingual. Luego realizamos surcos de desarrollo con una fresa de diamante, línea amarilla. Siempre podemos observar que el surco de desarrollo distal es ligeramente más alto, ¿sí? Y tiene una ligera inclinación hacia distal. Luego utilizamos estos pulidores de Diatech, de la casa comercial Poltene. Utilizamos el rosado. Me gusta mucho este sistema de pulido porque es muy práctico, es muy simple, son 2 pasos. Se realiza con la rosada, luego pasamos a la azul y listo. Es un sistema muy simplificado y es el que más utilizo en mis consultas. Por último, aplico pasta de diamante. Aquí utilicé una de 3 micrones, se puede utilizar también de 1 micrón. Y este es el resultado final ya después del pulido. Miren la diferencia entre estas restauraciones recién cementadas y miren cómo todo el acabado y la morfología y resulta en restauraciones muy naturales. Así llegó la paciente, y estos fueron los resultados sin preparación dental, porque esta es una de las indicaciones de realizar carillas sin preparación dental. Es cambios morfológicos, dientes que tienen una desalineación leve. Entonces estos fueron los resultados que se obtuvieron. Y este caso
que ya para finalizar es un caso de una paciente que asiste a la consulta también para realizar restauraciones estéticas en el sector anterior, y este es un caso donde se realizó directamente en los modelos. Era una paciente que tenía mayor tiempo para realizar, entonces aquí se realizó un encerado diagnóstico, se hizo una llave de silicona y el encerado se realiza sobre los dientes sin preparación dental, y podemos observar que tenemos para las masas de resina aproximadamente 0,5 milímetros, ¿sí? Entonces en esta fotografía aquí tenemos ya las caras palatinas, que debe ser entre 0,3 milímetros, 0,5. Utilicé la resina trans de Everglow de Coltene. Acá aplicamos la dentina, una OA3. Y posteriormente marcamos las líneas de transición, los surcos de desarrollo. Y este fue el resultado de las restauraciones después de un proceso de acabado y pulido. Entonces quise traer como dos casos, dos maneras de realizar estas restauraciones indirectas, en modelos de yeso también, pero también realizarlas en la práctica clínica, porque a veces no queremos. Esta es la fotografía de la poscementación. A veces lo que nos frena en realizar restauraciones indirectas es, hombre, es que tengo que tomar una impresión con silicona, mandar al laboratorio con un modelo, y a veces se puede realizar simplemente en un paciente. Si es un paciente que va a viajar, si es un paciente que no tiene mucho tiempo, lo podemos realizar directamente sobre los dientes y obtenemos también muy buenos resultados. Estas son las carillas cementadas, este es el resultado de la paciente. Bueno, quiero agradecer, para finalizar la presentación, quiero agradecer a la Casa Comercial Coltene por la invitación. De verdad, para mí es un honor, es un privilegio estar representando Colombia, representando Santa Marta y sobre todo representar la institución de la que soy egresada de la Universidad del Magdalena. Entonces quiero realmente agradecer por la invitación. Muchas gracias por la confianza de conectarse a ver una conferencia. A veces uno dice, no, pero nada más es dejar el celular ahí, pero realmente el apoyo es importante y realmente me llena de mucha satisfacción. No, yo muy feliz, muy emocionada cuando me hicieron la invitación. Yo utilizo los productos de Coltene hace muchos años. Utilizo no solamente las resinas, utilizo el sistema de aislamiento, utilizo el desmineralizante, utilizo el adhesivo. O sea, realmente utilizo los productos de la casa comercial, y para mí es un honor de verdad representarlos y sobre todo representar a Colombia utilizando los productos, porque los manejo. Y es importante familiarizarse con una casa comercial, ¿sí? No siempre vamos a tener conocimiento de todas las casas comerciales, ¿sí? Como clínicos debemos familiarizarnos con un par de casas comerciales o con una casa comercial. Obviamente no vamos a utilizar la misma casa comercial con todos los casos, pero siempre tenemos nuestras casas comerciales de preferencia, y para mí es un honor hacerlo. Y obviamente son productos que han tenido últimamente, en los últimos años, un mayor impacto a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces son productos que han venido mejorando, que han tenido mejores beneficios, sobre todo en la parte estética. Y bueno, muy agradecidas con la invitación.